Hola a todos, bienvenidos a esta nueva ayudantía, la ayudantía número 2 del curso de telecomunicaciones. Bueno, hoy día voy a hacer dos ejercicios. El primero va a ser referente a un sistema que tiene una fuente y una etapa. Y el segundo ejercicio va a ser uno que se refiere a una fuente y dos etapas. En realidad van a ser los ejercicios que subí al aula en la PPT, pero los voy a explicar obviamente por si tienen alguna duda. Vamos a empezar entonces con el ejercicio número uno. Ya, y dice, dado el esquema de la figura adjunta, calcule cuál debe ser el nivel de potencia necesario, SI, de la señal de entrada para tener en la salida una relación señal-ruido de 20 decibeles. Suponga que el sistema es lineal y existe adaptación de impedancia de entrada y salida. Ya, bueno, lo que se nos pide acá va a ser entonces calcular la señal de entrada para que la relación acá señal-ruido de salida sea igual a 20 decibeles. Esa va a ser la propuesta de este ejercicio. Entonces, ¿cuál va a ser el camino que vamos a tomar para poder calcular esto? Como tenemos que la relación señal-ruido es la señal de salida por el ruido de la salida, vamos a tener que calcular uno de estos dos valores para poder despejar el otro respecto al SNR que nos dan de 20 decibeles. Y luego a partir de eso vamos a calcular el SI. En resumen, lo que voy a hacer acá va a ser sacar la señal del ruido en la salida, para luego, a partir de esto, despejar la señal de salida. Digamos que va a quedar más o menos así. Y a partir de esto, tenemos que la señal en la salida es igual a una ganancia por la señal de entrada. Así que con eso vamos a poder tener una expresión para calcular la señal en la entrada. Así que ese va a ser el camino que vamos a tomar al menos acá. Pero la señal del ruido en la salida no solo depende de la etapa, sino que también depende de la fuente. Así que vamos a tener que considerar eh, los dos ruidos asociados a las temperaturas que cada uno tiene. Así que utilizando esta fórmula de señal de ruido en la salida, vamos a simplificar, porque obviamente tiene los términos comunes acá, ¿cierto? Tiene los mismos términos comunes. Vamos a simplemente a factorizar y dejar que va a ser la constante de Boltzmann por el ancho de banda, por la ganancia, por la suma de las dos temperaturas. Ahora, esto lo quiero explicar un poco mejor. Bueno, ahora tenemos la constante de Boltzmann, el ancho de banda, la ganancia y las temperaturas acá, la suma. Y ahora podemos proceder a calcularlo. En realidad en este ejercicio no nos especifican si lo quieren en potencia o en decibeles en dBm, así que lo que hice yo acá fue que como la constante de Boltzmann está en watts partido kilohertz, eh, fue simplemente, por ejemplo, si es 10 a la menos 23, entonces dije, ya, esto en realidad podría ser 10 elevado a la menos 20 por 10 a la menos 23, o sea, a la menos 3, y esto lo relacioné con los miliwatts. Entonces, al final fue la misma magnitud, pero eh, por 10 elevado a la menos 20 por los miliwatts. Esto fue para poder utilizarlo en dBm, que es como la unidad más utilizada en este tipo de cosas. Porque obviamente las potencias de repente tienen que ser pequeñas y los watts serían como muy grandes para cierto equipo. Bueno, teniendo claro eso, ahora simplemente es cosa de calcular. Acá tenemos el ancho de banda, la ganancia en decibeles, la temperatura en la etapa y la temperatura en la fuente. Ya, bueno, acá podemos tomar dos decisiones. Una sería transformar todo esto a decibeles, o lo otro sería el G, transformarlo a veces y multiplicarlo. Bueno, voy a hacerlo de las dos formas, pero en este caso lo voy a hacer en decibeles. Así que lo que vamos a hacer va a ser transformar todo esto que está acá en negro a 10 logaritmos de lo que está acá adentro, que sería el resultado de esto, más los 90 decibeles que nos dan, que sería la ganancia de la primera etapa. Bueno, algo importante que tengo que decir es que
claro, pues, o sea, acá lo voy a hacer en decibeles, pero también si uno quisiera transformarlo a veces, simplemente sería despejar el logaritmo y se explica esto como, por ejemplo, si mi cantidad de, no sé, pues son X decibeles, entonces para transformarlo a veces tendría que hacer 10 elevado a X partido 10. Y ahí simplemente tendría esta magnitud en veces. Y eso. El otro es que, como les dije antes, yo aquí convertí todo a decibeles y por ende 90 lo dejamos. Pero estos no son decibeles, pues son dBms. Estos serían dBms y dBms y lo estaríamos sumando con los decibeles. Bueno, esta operación sí se puede hacer. Uno sí puede sumar dBms con decibeles. Pero en realidad, en estricto rigor, se podría hacer solo una vez porque uno no puede sumar ni restar dBms con dBms entre ellos. Así que, por ejemplo, si aquí hubiese otro valor de dBm, no podría hacerse. Todo se puede hacer si es que hay como que son diferentes. Pues si son decibeles con un dB no sé, con mili o con watts. Así que eso. En realidad después lo explico bien, pero hay que tener en cuenta eso porque acá se hace eso, pero es solo una vez y no se hace de nuevo. Ya. Entonces vamos a tener que, después de hacer todo esto, la salida va a ser de 8,292 dBm, que serían los decibeles que están como referencia en los miliwatts. Y esto nos da obviamente por el tema de que delante yo le cambié la unidad y quedó a la menos 20. Esto también pudo haber sido dB watts, pero lo hice así porque, como dije antes, pues, son más ocupadas estas unidades. Bueno, acá se los dejo para que los lean. El tema de los decibeles es que los decibeles son relación entre dos unidades, pero no tienen como una referencia. Por lo tanto, no es como una escala absoluta, sino que relativa. Entonces no es distinta, por ejemplo, al dBm o al dB watts. ¿Por qué? Porque el dBm tiene como referencia a los miliwatts y la dB watts tienen como referencia a un watt. Entonces, por ejemplo, si uno tiene no sé, pues 30 dBm, está diciendo en simples palabras que esa unidad es 30 veces más a un miliwatt. Entonces así se mide. En cambio acá en dB, no sé, uno podría tener 30 decibeles, pues, pero podrían ser cualquier tipo de unidad. Pues. Podría ser voltaje, corriente y eso. Así que en realidad, por eso cuando uno suma dBm con decibeles se puede hacer, pero se puede hacer solo una vez porque obviamente si después hay un dBm al lado, no se pueden sumar ni restar dos dBm entre ellos, ni dB watts, ni nada así. Eso es una explicación más o menos corta de esto. Ya, y lo otro aquí, una mona china explicando esto. Eh, ¿Cómo se llama esto? La potencia en dB watts podría ser calculada como la potencia en dBm menos 30 y así tendríamos también el resultado en dB watt, que obviamente después al transformarlo a veces nos daría lo mismo uno en watt y el otro en miliwatt, pero la magnitud debería ser la misma. Bueno, para terminar el ejercicio, como lo planteé al principio, a través de la relación señal-ruido podemos despejar la señal de salida a través de la señal de ruido que ya sacamos, que está en la salida. Entonces, claro, aquí lo planteamos como la división entre la señal de salida partido la señal de ruido de la salida, pero también en forma logarítmica, por decirlo así, se podría tomar esto como la señal en la salida menos la señal de ruido en la salida. Para luego simplemente llegar y poder reemplazar estos valores y vamos a llegar a los 11,072 dBm. Fíjense que, como les decía, el SNR está en decibeles, son los 20 decibeles y este está en dBm, así que esto aún se puede hacer y obviamente este resultado va a dar en dBm. Después tenemos que la señal en la salida va a ser igual a una ganancia por la señal en la entrada, así que esto transformándolo a su forma logarítmica, por decirlo así, sería simplemente una suma entre estas dos variables, o si lo despejáramos sería
que SI sería SO menos la ganancia, para así poder reemplazar estos valores. Y tenemos que la señal en la entrada es de menos 78,928 dBm, como está acá especificado. Y hice la transformación que antes les planteé con la bonita china, que sería que cuando queremos dB watts, simplemente tenemos que restarle a esta magnitud 30 y vamos a tenerlo en dB watts. Entonces, si quisiéramos transformar este a veces, este estaría en miliwatts y este estaría en watts, pero debería darnos la misma magnitud. Simplemente este estaría como 10 elevado a la menos 3 y este saldría como en watts. Bueno, pero también hay otra forma de hacerlo que, bueno, la que hice yo puede ser considerada la forma larga, pero nunca está de más porque obviamente hay que aplicar los conceptos bien y todo eso. Así que esta le aconsejo ver la PPT del profesor número 18, que sería la que tiene todas estas relaciones, aunque en realidad la anterior igual la utilicé algunas, pero quizás de manera más explícita, que igual como que están más combinadas y todo eso. Por ejemplo esta no la usé directamente, el NI tampoco tan directamente, pero por ejemplo el NO sí, pero lo consideramos como la suma de las temperaturas. Entonces obviamente si empezamos a despejar y todo vamos a llegar a una ecuación parecida a la que teníamos. Así que eso, como la vez anterior lo hice en decibeles, ahora lo hice en veces, ahora transformé en los 90 decibeles, los transformé a su escala en veces y lo utilicé acá en la multiplicación, que está acá. Y los otros valores serían los valores que calculé acá del FA, acá el NI que está acá, y y eso para poder calcular esta señal de ruido en la salida. Pero si nos damos cuenta, acá nuevamente lo transformé a dB watts y lo transformé a dBm y nos da lo mismo que nos dio en la primera forma de hacerlo, porque en realidad es lo mismo. En realidad es lo mismo, así que debería dar lo mismo con las dos formas. Y luego, bueno, acá explico cómo transformarlo a veces. Acá despejo nuevamente la señal de salida con el SNR. Y después acá de nuevo la señal de entrada menos 78,928 dBm. Así que eso es lo mismo, esto sería el ejercicio número 1. Así que, bueno, voy a hacer de nuevo el resumen de cómo lo hicimos. Simplemente fue decir, bueno, en realidad como el SNR es la relación de la señal de salida partido la señal de ruido de la salida, entonces vamos a tener que calcular el NO para poder despejar este SO que luego nos va a poder permitir generar esta relación, pues, que la señal en la salida va a ser la señal en la entrada por una ganancia. Entonces ahí simplemente despejamos el SI, que sería SO partido la ganancia. Así que eso sería como en súper resumen. Bueno, tenemos que el ejercicio 2 nos dice lo siguiente. Dado el sistema que se muestra en la figura adjunta, calcule la temperatura equivalente de ruido y la cifra equivalente de las dos etapas, la potencia del ruido en la salida, el nivel de señal necesario en la entrada para que la razón de señal ruido de salida sea de 10 decibeles. Considere etapas lineales y que las etapas están adaptadas en impedancia. Bueno, el esquema que tenemos va a ser en donde tenemos una fuente con una temperatura relacionada, ¿cierto?, de 100 Kelvin. Vamos a tener una etapa que se describe como un atenuador. Esta atenuación va a tener una ganancia, entre comillas, de menos 6 decibeles y va a tener un bandwidth de 1 MHz y el amplificador, que va a ser nuestra segunda etapa, va a tener una ganancia de 30 decibeles, un bandwidth de 1 MHz y una atenuación de 3 decibeles. Para luego tener una relación señal-ruido de 10 decibeles. Bueno, entonces lo primero que vamos a calcular va a ser la temperatura equivalente de ruido y la cifra equivalente de las dos etapas. Bueno, lo que se tiene que tener en cuenta acá es que se van a calcular individualmente, obviamente
1 y 2, y luego van a ser las dos juntas, que va a ser una fórmula que tenemos ahí, que es para calcular la temperatura equivalente cuando etapas están en cascada. Así que eso. Así que, bueno, como buscamos la temperatura equivalente de cada etapa y además la temperatura de ambas etapas, como dije anteriormente, vamos a ir analizando por etapa. Así que lo primero va a ser ver el atenuador, que va a ser nuestra primera etapa. Bueno, como tenemos una ganancia 1 de menos 6 decibeles, vamos a tener que aplicar el logaritmo a la menos 1 para poder despejar esto y tenerlo en veces. Al despejarlo nos queda que esa magnitud es de 0,25 veces. Pero al hacer un atenuador, eh, y por eso mismo la G es negativa, porque al atenuar obviamente esta magnitud se va a restar y no se va a sumar. Así que calculamos el F con esta fórmula, que sería que F es igual a 1 partido G. Así obtenemos finalmente el valor de F1 para el atenuador, que sería de 4 veces. Sí, 4 veces porque está en veces también la ganancia. Al tener esta F, simplemente después utilizamos esta fórmula de temperatura equivalente, ¿cierto? Que sería, puedo expresarla acá, que sería F menos 1 por 290, que sería... Esta temperatura sería el T0, ¿cierto? El T que se atribuye como una temperatura equivalente. Así que eso. Aquí tenemos las relaciones para explicarla un poco mejor. Tenemos que L es igual a 1 partido G, pero al mismo tiempo tenemos que F es igual a L. Así que por eso después decimos que F es igual a 1 partido G. Aquí, como nos recuerda nuevamente Yukinon, que G y F siempre tienen que estar en veces, porque si no esto no va a servir. Como se vio en el ejercicio 1, los decibeles tienen que estar con decibeles, la escala logarítmica tiene que estar con la escala logarítmica y las veces tienen que estar con las veces, o si no, no va a funcionar. Así que eso, el T0 siempre va a ser 290. Bueno, ahora como ya vimos la etapa 1, que sería la etapa 1 del atenuador, vamos a ver ahora la etapa 2, que sería del amplificador, ¿cierto? Que sería el amplificador. Acá nos dan ambos valores, los de G y los de F, así que no es necesario calcular el 1 partido G, porque acá ya tenemos los dos valores. Así que lo único que vamos a tener que hacer va a ser transformar de decibeles a veces con esta fórmula, que sería 30 partido 10. Y obviamente esto sería 10 elevado a 3, que sería 1000 veces. Y acá lo mismo tendríamos, que sería 10 elevado a 3 partido 10. Entonces esto sería 10 elevado a 0,3. Esto nos da un valor aproximado a 2, es como 1,9999, pero obviamente aquí lo dejé como 2, por si les sale algo un poco distinto. Entonces ahora procedemos a utilizar la misma fórmula que ocupamos en el atenuador, ¿cierto? Donde nos dice que la temperatura equivalente es igual al F menos 1 por 290. Aquí es lo mismo, solo que como nuestro F ahora es 2, tenemos que sería 2 menos 1, que sería 1, por 290. Así que finalmente nos dio 290 Kelvin. Ahora la temperatura equivalente de ambas etapas está dada por esta fórmula. Obviamente la forma genérica está para una cantidad de etapas n, podría ser cualquier cantidad de etapas, pero acá serían solo 2, así que va a ser solo eso, que se alcanza a expresar de forma literal. Entonces, reemplazando esto acá, nos va a dar que la temperatura equivalente de los sistemas en cascada, ¿cierto? Cuando son dos etapas, sería 2030 Kelvin. Así que ese sería el resultado de la primera. Entonces la primera, y mire, fíjese bien, acá está la temperatura equivalente del 1 y acá está la temperatura equivalente de la etapa 2, pero dividida por una ganancia. Y esto nos da la temperatura equivalente de ambos sistemas.
Bueno, y ahora como se nos pide calcular la potencia de ruido de la salida, esta se debe calcular considerando la totalidad del sistema como está escrito acá. O sea que tenemos que considerar las dos etapas y también la fuente para poder calcular la para poder calcular estas señales de ruido y estas señales de potencia de la salida. Así que lo que hay que hacer antes de todo es que, claro, pues si teníamos una etapa simplemente podíamos utilizar un G equivalente que por ejemplo podría haber sido G1 o G2, pero ahora como son las dos etapas, en el caso de la ganancia va a ser simplemente la multiplicación de los dos sistemas. Así que en este caso teníamos simplemente dos ganancias, que sería 0,25 que está acá, a ver dónde la tenemos, que sería la referente a la primera, ¿cierto? Acá, esta sería la primera ganancia, pero también teníamos la segunda ganancia que sería las 1000 veces. Así que esas fueron las que multipliqué acá adentro y las transformé en decibeles. En veces sería 250 veces, sería lo mismo. Y en cuanto al factor de ruido equivalente, este igual está dado por una fórmula, ¿cierto? Que sería el F1 más F2 menos 1 partido de la ganancia de F1. Y así sucesivamente. En realidad esto sigue para acá, sería como F3 menos 1 partido por G1 por G2 y así para allá. Pero como estas son dos etapas, simplemente vamos a utilizar esta fórmula y esto nos da que, como está en veces, nos da 8 veces, o en decibeles nos da 9 decibeles. Bueno, y una vez teniendo tanto el F equivalente como el G equivalente, simplemente va a ser poder reemplazar en esta fórmula de señal de ruido de la salida. Si se dan cuenta un poco, esto igual es como más parecido a la forma número 2 de hacer el ejercicio 1, donde teníamos que el NO era igual a la señal de ruido en la entrada por el factor de ruido equivalente por la ganancia equivalente. Así que en ese caso, esto sería mucho más útil que la primera forma. Así que eso, aquí lo complicado en realidad sería como el tema de definir la ganancia equivalente y el factor de ruido equivalente, pero aquí para adelante simplemente poder llenar la fórmula y reemplazar bien. Y lo otro es que también acá, ¿se acuerdan que delante teníamos la temperatura de aquí de la fuente, ¿cierto? Y la temperatura de la etapa. Ahora como son dos etapas no nos serviría haberle puesto la temperatura de una etapa, sino que tenemos que poner la temperatura equivalente correspondiente a las dos etapas, o si no esto igual nos va a dar un resultado erróneo. Así que eso, sí que como está todo en veces, aquí lo tenemos en miliwatts, y como está en miliwatts, esto simplemente lo podemos transformar a dBm, ¿cierto? Que sería esto, menos 72,3 dBm. Ya como escribí acá, estos cálculos son primeramente en miliwatt y luego convertido en dBm para facilitar el cálculo posterior. Seguramente con el SNR se van a restar o sumar. Así que eso es como la facilidad que uno le da en realidad. En realidad no sé si será tan difícil multiplicar o dividir un número. Pero sí de repente cuando uno ve una multiplicación con números tan chicos como que igual se confunde con los exponentes, ese tipo de cosas. Pues en cambio aquí es como una suma y los números prácticamente siempre son de esta orden. Pues son como 70, 100 o pueden ser 2 pero no van a ser así como 8 por 3 por día a la menos 12 por ejemplo. Ahora, no sé, esos números como súper chicos. Eh, Así que eso, así que teniendo entonces esta señal de ruido de la salida, simplemente despejamos con el SNR la señal en la salida, el S0 o el SO, SOUT debe ser. Y tenemos que la señal en la salida va a ser esta, menos 62,3 dB. Ahora, como simplemente tenemos la relación de que la señal en la salida sería la señal en la entrada por G equivalente, lo calculamos, obviamente lo transformamos a decibeles si queremos. Acá está en decibeles, acá está en veces, está multiplicado. eh, y después nos va a dar esto, que sería menos 86,3 dBm. Así que la señal en la entrada entonces finalmente sería esta, que sería como la respuesta a la tercera pregunta.
y éxito. Aquí termina este video. Espero que les vaya bien. Igual la prueba es en 2 semanas, así que estudien harto. Seguramente en la ayudantía número 3 voy a subir teoría de información, un ejercicio que abarque harto porque igual es harto en realidad, así que no es como para hacer ejercicios cortos. Así que eso espero que les sirva.